cuando más necesitas estar informado. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación. Producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur. Pese a que dirigentes gremiales alcanzaron un principio de acuerdo con el gobierno, camioneros mantienen su paralización y generan alta congestión vehicular debido a la reducción y bloqueo de pistas. Acordamos tener un valor fijo del litro de combustible, diésel, por 3 meses. Y también en seguridad tenemos acuerdos importantes para establecer zonas de descanso con dignidad para nuestros conductores. Ya habría mayoría en el Senado para elegir la opción ratificada por el gobierno de José Morales Opaso como próximo fiscal nacional. La Cámara Alta tiene 10 días para dar una respuesta. Que no queríamos continuidad, que no queríamos más de lo mismo, que tenía que haber un cambio importante en la Fiscalía Nacional. Parece un buen nombre, dado que además concitó, como digo, un gran apoyo por parte del ministro y ministra de la Corte Suprema. Diputados del Partido Comunista presentan oficio a Contraloría por la polémica ordenanza que restringe la circulación de menores en Zapallar. Desde la bancada acusan que la medida es inconstitucional. Es una medida que es inconducente, que es efectista, y por lo demás es completamente contraria a la Constitución, puesto que ninguna ordenanza, ningún acto administrativo podría restringir en modo alguno la libertad personal. Esta jornada se retomaron los diálogos constituyentes entre los partidos políticos con profundas diferencias en la composición del órgano redactor y el plazo para cerrar un acuerdo. Aquí necesitamos expertos, gente que se siente en un plazo breve a redactar una constitución y esa finalmente se plebiscita al país. Miran la soberanía popular como una línea roja, sabemos, hay otros que cualquier método no parece posible. Ante la arremetida de la derecha y una fracción del Partido de la Gente, los diputados Gaspar Rivas y Rubén Oyarzo del Partido de la Gente se desmarcaron de la intención de censura a 13 comisiones de la Cámara, anunciada previamente por las bancadas de Chile Vamos. No me hago parte de las censuras de las mesas porque no corresponden, son malas prácticas. Se supone que nosotros como Partido de la Gente veníamos a cambiar la forma de política y lamentablemente estamos viendo prácticas antiguas de la mala política. Parlamentarios solicitan dar celeridad a avances a los proyectos que regulan malas prácticas por negligencias médicas. Para que exista un seguro médico, y de responsabilidad civil, para que los daños sean reparados con mayor celeridad. Y en el deporte, mazazo para Argentina en su debut mundialista. Los albicelestes cayeron por 2-1 ante Arabia Saudita y su capitán, Lionel Messi, aseguró que es momento de estar más unidos que nunca. En errores nuestros se nos pusieron en ventaja y después se hizo todo muy cuesta arriba, no encontramos bien el funcionamiento que nosotros manejamos, venimos haciendo durante hace tiempo, que ahora es un momento de eso, de estar más unidos que nunca, de demostrar que somos fuertes de verdad. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 13:04. Esta es la edición central Aquí y Ahora. Las noticias que de verdad importan. Son 51 estaciones de Inicia Radio, Radio Corporación, que se unen desde Arica y hasta Punta Arenas para comenzar a informar, a conversar, a tratar, analizar y desmenuzar las principales informaciones de esta jornada de día martes 22 de noviembre. Es una jornada marcada por las distintas informaciones con respecto a lo que tiene que ver con el paro de camioneros, al cual hemos estado dando cobertura especial, por cierto, ya que se mantienen paralizados los camioneros a pesar de haber llegado a un principio de acuerdo con autoridades de gobierno. Antes que nada hay que comentar que estamos a través de Inicia Radio en la 96.5 FM en Santiago, también a través de la Radio Corporación en la 97.1 FM también para toda la región metropolitana y sus 51 emisoras unidas a lo largo de todo Chile. Le vamos a acompañar además en los canales de televisión abierta en Santiago, en el 15.2 en Corporación Televisión, también en el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión y en Punta Arenas, allá en la región de Magallanes, estamos también a través del 38.2, además del 670 de BTR para estar acompañándolos con las noticias más importantes de esta jornada. Queremos que usted se comunique con nosotros a través de nuestro WhatsApp, tenemos nuestras
líneas abiertas, el más 569-8721-4575, lo repito, el más 569-8721-4575 y también a través del hashtag Aquí y Ahora. Como les recordamos siempre, si usted ve, por ejemplo, un accidente en la calle, algún accidente en el metro, cualquier información que pueda ser, por cierto, muy útil para el resto de nuestros auditores y auditoras, también puede comentarnos desde dónde nos está sintonizando, comentar, por cierto, opiniones o lo que usted quiera, hablarnos a través de nuestro WhatsApp y también a través del hashtag Aquí y Ahora mediante las redes sociales, las múltiples plataformas de Veritas Capitur y con los contenidos también disponibles en aquiyahora.cl. Vamos de inmediato con la revisión de las informaciones Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan. 13:07. Vamos de lleno con la revisión de las noticias. Hay que comentar lo que está sucediendo con el paro de camioneros. Ya les adelantábamos que a pesar de haber llegado a un principio de acuerdo con el gobierno, los camioneros, hay algunos que siguen bloqueando rutas, hay algunos que siguen manifestándose y continuando con esta paralización. Vamos a hablar de todo esto con Miguel Núñez Malío. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, casi te digo, Oscar. Muy buenas tardes, Rodrigo, televidente, auditores. La fuerza de la costumbre. Muy bien, Miguel. A ver, ya, vamos con esta materia. Continúa en su segunda jornada el paro de camioneros, pese a que la noche de este lunes los dirigentes gremiales y el gobierno alcanzaron este principio de acuerdo donde se destaca, por ejemplo, una modificación al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, el MEPCO. Esta permitiría estabilizar por un mayor tiempo el precio del diésel. Se habla de eso de 3 meses, pero a pesar de todos estos acuerdos, ¿por qué sigue la paralización? ¿Cuál es la actualización respecto de este paro que realizan los camioneros por segunda jornada consecutiva, Miguel? Claro, efectivamente, Rodrigo, porque se alcanzó un acuerdo bastante avanzada la noche, diríamos pasada las 23 horas. Finalmente los dirigentes de los gremios de camioneros alcanzaron un acuerdo con el gobierno. Un principio de acuerdo en el que destacan justamente esta estabilización que se produciría en el precio del diésel a través del MEPCO. Se busca extenderlo, porque hay que señalar que, ustedes sabrán, todas las semanas tenemos un nuevo precio de los combustibles y lo que se busca ahora para el caso del diésel es extender esta variación, que es semanal, es poderla extenderla a un plazo de máximo 90 días, de manera que el precio se mantenga estable y eso se pueda traducir en los presupuestos que contemplan los camioneros para su labor. A ver, durante esta jornada distintos puntos de manifestaciones a lo largo del país que ya vamos a comenzar a repasar, pero invito a que escuchemos lo que comentó durante esta jornada la ministra del Interior, Carolina Toá, quien se refirió a este paro parcial por parte de los camioneros que no están en estas negociaciones. Ha señalado que espera que se llegue a un buen entendimiento la ministra del Interior, Carolina Toá. Y con los principales organismos que los representan se llegó a un buen entendimiento ayer que esperamos sea acogida por otros grupos que no están ligados a estas organizaciones pero que tienen las mismas inquietudes. A pesar de que se dio ese paso ayer, hoy día todavía ha habido algunas acciones, digamos, de protesta y se ha estado trabajando también con grupos que están instalados especialmente en el norte, que tienen temáticas específicas. Viajaron funcionarios del ministerio para reunirse con ellos y atender sus temas puntuales. Ahí está la voz de la titular del Interior y el subsecretario del Interior también, Manuel Monsalve, tuvo comentarios respecto al paro de los camioneros. Ha señalado y en un tono más crítico que lo que hace la jefa del Interior, que señala que no resuelve ningún problema de los chilenos y que al contrario, solo genera problemas. El paro de camioneros no le resuelve ningún problema a los chilenos ni chilenos, solo genera problemas. Y la movilización es legítima cuando no hay canales para el diálogo, para buscar solución a los temas que han planteado camioneros. En materia de seguridad tenemos una mesa de trabajo hace meses y en el caso del gremio, hace 3 semanas estuvimos con ellos en La Moneda. No quiero entrar a interpretaciones políticas, lo que sí quiero decir que no es responsable cuando hay canales de diálogo.
Escuchábamos al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respecto a este acuerdo que alcanzó finalmente el gobierno con las dirigencias. Este principio de acuerdo con las dirigencias gremiales de los camioneros lo comentó anoche el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Chile, Sergio Pérez, quien se refirió justamente a este alcance, a esta modificación que se incluye en el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, en el caso particular del diésel, que adelantó otros detalles que van a continuar trabajando durante esta jornada con el gobierno. Acordamos tener un valor fijo del litro de combustible, diésel, por 3 meses y otra serie de medidas que vamos a trabajar a contar de mañana con el gobierno. Y también en seguridad tenemos acuerdos importantes para establecer zonas de descanso con dignidad para nuestros conductores del nivel de la zona de descanso Los Lagartos. Así es, negociaciones que esperaban incluso desde Chile Transporte que desbloquearan esta situación de movilización por parte de los camioneros que hemos visto durante la jornada de ayer, que comenzó este lunes y que continúa durante este martes. Hay que señalar, distintos puntos del país que se reportan camiones apostados en las distintas pistas de las principales rutas del país. En Arica, por ejemplo, la ruta que da a la salida norte de aquella ciudad, también en el sector Punta de Teatinos hasta el Club Golf de La Serena. En Coquimbo, por ejemplo, se reporta que camioneros se movilizan, al menos de forma pacífica, en la salida sur de la ciudad. También en La Calera, en la ruta 5 Norte, se mantiene un tránsito semicortado, se reporta. Además, en la ruta 68 se encuentra bloqueada por los camiones a la altura de Casablanca. Y recientemente también conocimos el bloqueo justamente en esta misma ruta 68, pero a la altura de donde comienza el camino a la pólvora que se introduce hacia la región de Valparaíso, que rodea por detrás la ciudad puerto y que aparece justamente hacia el terminal. Está justamente en un punto conflictivo porque de alguna manera ahí también se abre las rutas hacia Viña del Mar, hacia Valparaíso, y esta otra alternativa por el camino a la pólvora también a la ciudad puerto. Todo ello está generando un taco kilométrico según lo que se ha reportado hasta esta hora, pero que sin embargo esperaban de alguna manera desde los dirigentes de los camioneros, desde Chile Transportes, que esta situación, estas negociaciones que están sosteniendo con el gobierno cambiaran un poco la situación que vemos hoy día. Esperamos que sea un punto de inflexión y que con estos planes y estos acuerdos que hicimos con el gobierno, la movilización se pueda destrabar y podamos circular libremente por las carreteras y que los conductores estén contentos con los acuerdos que hoy día estamos establecidos. Escuchábamos entonces a la presidenta de Chile Transporte, Soledad Vitores, que esperaba que se solucionaran estos acuerdos, cuestiones que no ha sucedido, puesto que los camioneros que se continúan movilizando hasta hoy, que se continúan movilizando hasta este momento, bien digo, han señalado que tienen una distancia con Sergio Pérez y algunos dirigentes de los gremios que no se sienten representados por ellos y que por tanto no forman parte de estas negociaciones que están sosteniendo con el gobierno. Asimismo lo dejó ver durante esta jornada Marcelino Pérez, que es parte de la agrupación de los conductores de Paine, quien afirmó que a lo mejor podrían comenzar a hacer ciertos cortes de tránsito aquí, donde se concentran los camioneros de Paine en el kilómetro 41. La misma, y a lo mejor vamos a empezar parcialmente a cortar de 5 o 10 minutos porque con los colegas que están pasando. Es burlarse de nosotros estamos luchando para todo y para todo el país. Nosotros lo que estamos luchando es por el combustible y seguridad. Lo que pasa y toca la bocina, quédate claro, no se detienen. Eso mismo, mira, y va a estar tocando la bocina, eso no nos sirve si somos todos un gremio. Bien, Rodrigo, señalar que ha sido, en términos generales, una jornada, o dos jornadas, vale decir la pena, que han sido bastante, en términos generales, pacíficas, podríamos decir. Hay sectores donde se ha reportado la presencia de carabineros, en otros no, pero si tenemos que recoger uno de los puntos más conflictivos que se ha visto durante esta jornada, es lo que sucedió en Ovalle, principalmente en la ruta 43, donde justamente por este paro de camioneros que se encontraban tomando la ruta, no se permitió el paso justamente a un camión, pero que iba con viviendas de emergencia para los vecinos de Los Laureles. Salieron a manifestarse al respecto desde distintas instancias. El alcalde de Montepatria señaló que no comparte que estas manifestaciones dañen a familias que viven un tremendo dolor, porque son familias que han sido afectadas por incendios, y también el senador Núñez hacía sus propios comentarios al respecto, condenaba estas acciones que no dejaban avanzar a un camión de emergencia que llevaba justamente, lo reiteramos, viviendas de emergencia para los vecinos de Los Laureles en Montepatria que habían sido afectados por un incendio. Así la situación, Rodrigo, con los camioneros durante esta segunda jornada de movilización. Ya, Miguel, expliquemos y reiteremos en qué consiste un poco este acuerdo al que se llegó, este principio de acuerdo al que se llegó junto con
con las autoridades de gobierno. Entendemos que es un poco un reajuste al MEPCO que permitiría un poco la estabilización de los combustibles por 3 meses, hasta por 3 meses, una cosa así entendemos nosotros. A ver, especifiquemos, porque tenemos este mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, el MEPCO, de alguna manera busca estabilizar, como señala su nombre, busca estabilizar justamente el precio de los combustibles semana a semana. Es el mecanismo que permite que suban o bajen hasta cerca de 10 pesos, más o menos, lo hemos visto más allá, pero se supone que ese es el ideal, que los precios no suban de golpe ni bajen de esta manera también. Lo que se busca, que como tenemos variaciones mensuales, los camioneros, los puntos que hacen ver es que no pueden, digamos, de alguna manera gestionar un presupuesto, proyectar un precio si tenemos variaciones semanalmente. Entonces puede que en algunos contratos terminen ganando, si es que el precio les favorece, y en otros pueden que terminen perdiendo. Ante esta situación se le ha propuesto también desde el Ejecutivo, y este fue el principio de acuerdo que se alcanzó, que no se haga una variación semanal, especialmente en el precio del diésel, sino que se pueda contemplar un precio que vaya variando cada 90 días. Y estos 90 días nos van a permitir justamente atender esta situación a los camioneros, que esta variación del precio van a poder proyectar sus cotizaciones, sus presupuestos, poder proyectar un precio que sea más estable y de alguna manera no percibir las pérdidas o ganancias que se generan a partir de la variación, la fuerte variación del precio de los combustibles que hemos visto durante el último tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Seguimos avanzando en la revisión de las noticias. En el camino por presidir el Ministerio Público, José Morales Opaso, propuesto por el presidente Gabriel Boric, tendría los votos a su favor en el Senado específicamente. La sesión especial se realizará el próximo 30 de noviembre. Mariana Caroca ha estado recabando todos estos detalles y nos cuenta cómo está esta situación. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. Claro, es una carrera tras estas 2 semanas de expectación, luego de que el presidente Gabriel Boric finalmente comunicara como al actual fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Santiago Norte, José Morales, en su carta sucederá a Jorge Abbott en la cabeza del Ministerio Público. Morales, dentro de su trayectoria, tiene 22 años en el Ministerio Público, ha estado a cargo de investigaciones como el caso Cascadas y el fraude en el Ejército, además de haber ejercido ese rol en Santiago y en regiones. Desde el Senado, el parlamentario de la UDI, Iván Moreira, valoró la elección del gobierno, añadiendo que esperan que su nombre tenga el respaldo también de la Cámara Alta, principalmente por su capacidad y persecución criminal. Nosotros al oficialismo le hicimos saber que no queríamos continuidad, que no queríamos más de lo mismo, que tenía que haber un cambio importante en la Fiscalía Nacional. El gobierno tomó la decisión de los otros nombres, pero nosotros no vamos a entrar en eso. Faltó comunicación, sí, antes, pero ya los hechos están. Tenemos una buena impresión del fiscal Morales por su capacidad, por su experiencia en la persecución criminal. José Morales hace 7 años estuvo también en la quina para ser fiscal nacional, sacó la misma votación de Jorge Abbott y aunque sonó también como unos favoritos de aquella época por la presidenta Michelle Bachelet, se decidió finalmente proponer a Jorge Abbott en esta jefatura del Ministerio Público. En este sentido también la senadora Loreto Carvajal afirmó que le parece un buen nombre, ya que tuvo un gran apoyo también por parte de la Corte Suprema. Solo decir que lo que nos parecía dentro de los candidatos y candidatas que estaban en competencia para, en definitiva, ser nominados por el propio presidente, estaban estos 4 nombres, sin perjuicio que el quinto, ¿cierto?, no había formalmente una renuncia. Así que desde ese punto de vista, y lo digo con mucha propiedad, a mí en lo particular me parece un buen nombre, dado que además concitó, como digo, un gran apoyo por parte de los ministros y ministras de la Corte Suprema. Es turno ahora del Senado, que deberá revisar las credenciales de este persecutor, escuchar también su plan de trabajo y definir por 2/3 si finalmente se queda con esta designación. La senadora Yasna Proboste afirmó que como jefa de bancada de la DC van a respaldar la decisión tomada por el presidente Boric. Es el abogado que precisamente encabezaba la quina con el mayor número de preferencia
de la Corte Suprema. Yo en esto quiero insistir, esta es una facultad que tiene el presidente de la República y tal como se lo hemos expresado, particularmente en mi calidad de jefa de la bancada, nosotros vamos a respaldar la decisión que el presidente ha tomado. Se ha acusado en algunos casos que han sido recordados también por la prensa durante esta semana, específicamente por el caso Cascada, donde se descartaron también diligencias a Julio Ponce Lerou, donde finalmente se determinó que tuviera algo que ver en esta materia. Se ha señalado también por parte de algunos actores que faltó voluntad para investigar a Morales en este caso, y es precisamente que el diputado Andrés Giordano manifestó su descontento por importantes también casos de notoriedad pública al haber sido nominado este candidato a fiscal nacional. Su desempeño en casos de alta notoriedad pública ha sido muy cuestionado, por ejemplo en el caso del fraude de Carabineros, de la colusión de las farmacias, del caso Cascada, y además porque también ha sido muy criticado precisamente por su lentitud y desprolijidad al estar a cargo de diversos casos, entre los que está el de la ex bodega Kaiser, que se incendió durante la revuelta social, habiendo 5 fallecidos en su interior. La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur, Paluna Ruiz, afirmó también desde otro lineamiento que no basta con que se elija un nuevo fiscal nacional, sino que es necesario cambiar la legislación que rige al Ministerio Público ante también los distintos vacíos al interior por falta de un control externo. La institución, la legislación que rige al Ministerio Público sigue sufriendo, digamos, unos vacíos, unos problemas de debilidad en la redacción de la ley orgánica del Ministerio Público, que deja flancos abiertos por la falta de control externo, digamos, la debilidad de la carrera funcionaria. Señalar también que durante la exposición ante la Corte Suprema, José Morales Opazo manifestó, entre varias cosas, que hay que cambiar el paradigma desde la investigación de casos individuales a la persecución de organizaciones y redes criminales. La investigación de estos delitos debe orientarse a los mercados delictivos y al patrimonio de las organizaciones, aprovechando la flagrancia para producir información que permita seguir investigando y no solo para agotar el caso propiamente tal, fueron sus declaraciones. Rodrigo. Muy bien, Mariana, muchas gracias por este reporte. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Estas son algunas de las noticias que están disponibles en aquiyahora.cl. Nueva variante del estado de excepción. La ministra Carolina Toá confirma que este martes la iniciativa ingresa al Congreso. Y en Quilpué, una mujer fue asesinada, quemada y lanzada a quebrada por su pareja. Y por ocultar placa patente, más de 3.000 personas han sido detenidas durante este 2022, según informó Carabineros. Esta y otras noticias están disponibles en aquiyahora.cl. Aquí y ahora, te informamos todo. Seguimos avanzando en la revisión de las noticias. Hay que comentar que durante la mañana del recién pasado lunes, el Consejo Municipal de Zapallar, en la región de Valparaíso, aprobó la ordenanza que multa a los padres o tutores de menores de 16 años que circulen en la comuna entre las 0 y las 5 horas y que regirá durante todo el año. En específico, la medida recibió su luz verde con 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, quedando a cargo del personal municipal la fiscalización respectiva. La Casa Edilicia está impulsando la iniciativa con el objetivo de evitar la ocurrencia de diferentes delitos que involucran a menores de edad en la costera comuna, y desde el municipio en cuestión apuntaron a la importancia de esta medida, más aún cuando se cuadruplica la población flotante en la zona costera durante el verano. Al respecto, el alcalde de la comuna, Gustavo Alessandri, sostuvo que están convencidos de que esta ordenanza no transgrede lo establecido en la Constitución y que con ella vienen a responder a una de las grandes preocupaciones que tienen los vecinos. Escuchemos parte de las declaraciones que emitió el jefe comunal de Zapallar. Siempre hemos visto esto de una manera positiva, en donde no se vulnera ningún derecho, ni el libre tránsito, ni nada de eso. Todo lo contrario, estamos siempre pensando en la protección. Hoy día la delincuencia nos gana y queremos siempre prevenir.
Sin embargo, diputados del Partido Comunista anunciaron que van a oficiar ante Contraloría de Valparaíso a la propia Municipalidad de Zapallar por justamente esta aprobación de esta ordenanza que multa a los padres de menores que transiten solos de noche. Desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Toá, también había hecho un llamado a contribuir en dicha materia respetando los límites de las competencias de cada institución. Pero fueron los diputados del Partido Comunista, Luis Cuello y Daniela Serrano, quienes anunciaron que presentarán un oficio ante la Contraloría Regional de Valparaíso por esta ordenanza municipal que restringe la circulación de los menores de edad durante la madrugada, multando a los padres o tutores de jóvenes de hasta 16 años que circulen solos durante la madrugada allá en la comuna. La medida, como ya les comentábamos, fue aprobada por el Consejo Municipal durante la mañana del lunes con 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, mientras que el alcalde Jorge Alessandri reiteró que se trata de una medida de seguridad de cara a la época estival y la masiva llegada de turistas a la zona. Hablamos del alcalde de Zapallar y en este contexto fue el diputado Luis Cuello quien manifestó su preocupación por la controversial medida. Además recordó que según él la ordenanza aprobada por el municipio de Zapallar es inconstitucional. Esta ordenanza es eso, restringir la libertad personal, y eso es contrario a la Constitución y a la ley, es ilegal, y eso lo sabe el alcalde de Zapallar, y por eso nosotros junto a la diputada Daniela Serrano hemos recurrido, ya hemos oficiado a la Contraloría Regional de Valparaíso para efectos que determine la ilegalidad de la medida y para que también disponga que el municipio detenga la implementación de esta ordenanza que es completamente ilegal. Destacar que desde la municipalidad precisaron que si un menor de edad es sorprendido incumpliendo la ordenanza, pasará en el caso respectivo al juzgado de familia con multas que van entre 1 y 3 UTM según la gravedad y de 3 a 5 UTM en caso de ser reincidente, sin perjuicio de que la mencionada sanción pueda ser sustituida por la realización de trabajo comunitario. Aquí y ahora, 51 estaciones en todo el país. Las noticias que de verdad importan. Y en lo que respecta a la política, los partidos políticos con representación parlamentaria retomaron este martes las conversaciones en búsqueda de un acuerdo constitucional que se ve aún lejano, producto de diferencias en la composición de un eventual órgano redactor. Sectores como Amarillos por Chile insisten en que sea el Congreso quien defina a los llamados a redactar la propuesta de Carta Magna. Nos cuenta todo este detalle Rafael Martínez. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, televidentes, auditores. Este martes, tú lo marcabas correctamente, se retoman estos acuerdos en el Senado, en Valparaíso, para poder llegar a un avance en lo que es la redacción de esta futura Carta Fundamental. Ya hay cierto acuerdo respecto a las bases, también esta entidad, este órgano, recordemos que está definido para poder evitar precisamente que estos principios sean infringidos por una eventual convención. Sin embargo, hay profundas diferencias respecto, por una parte, los plazos en que se va a cerrar este acuerdo, pero además también quién va a ser, en definitiva, la entidad que va a estar llamada a redactar, entregar esta propuesta de una futura Carta Magna. Al respecto ha salido, por ejemplo, entre otras propuestas, la de Amarillo por Chile, el movimiento encabezado, entre otros, por el escritor Cristian Barken y otros sectores y otros dirigentes políticos que señalan que debería ser, en definitiva, un Consejo Constituyente integrado por personas nominadas por el Senado y la Cámara de Diputados, pero además también en algunos aspectos que tenga incluido algunos escaños reservados de pueblos originarios, más allá de que no sea un órgano que sea electo 100% por la ciudadanía. En Aquí y Ahora conversamos sobre esta propuesta y si es efectiva esta iniciativa con el diputado Andrés Joanet, que pertenece efectivamente a Amarillos por Chile, quien reafirmó cuál es la base para poder argumentar esta iniciativa, este proyecto, esta idea dentro de la mesa de diálogo constituyente. Nosotros hemos sido electos democráticamente. Aquí necesitamos expertos, gente que se siente en un plazo breve a redactar una constitución y esa finalmente se plebiscita al país. No podemos arriesgarnos efectivamente que cualquier persona finalmente termine llegando y que se rechace. Queremos una buena constitución con expertos de verdad que representa a todos los sectores políticos, y eso es en el fondo lo que se representa hoy día en el Parlamento. El Parlamento representa a todos los sectores políticos y quien sigue una propuesta clara, breve y a tiempo, en pocos meses. Para muchos esta postura de algunos sectores lo que busca en el fondo al no llegar a un acuerdo, Rodrigo, es evitar
que sea un órgano electo el que pueda redactar la propuesta y que sea finalmente este poder constituyente recaiga nuevamente en el Congreso Nacional. Conversamos también con la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, quien señala que estas posturas, como la plantea por Amarillos por Chile y otros sectores también políticos al respecto, muestra dos caras de un proceso. Por una parte, aquellos que buscan, como línea roja, señala ella, mantener lo que es la presentación de las personas, la ciudadanía en este proceso, pero además hay otros que buscan en el fondo lograr un consenso, sea como sea. Que las visiones del proceso son muy distintas. Hay unos que efectivamente miran la soberanía popular como una línea roja, sabemos. Hay otros que cualquier método, digamos, les parece posible siempre que se cumpla el objetivo, y hay otros que definitivamente quieren sacar a la ciudadanía del proceso. Entonces hay visiones muy contrapuestas. Otro elemento que es contrapuesto es también los plazos. Se ha hablado de poder cerrar durante este mes de noviembre este proceso, lo cual es muy difícil considerando las diferencias que se han mantenido marcando por parte de los partidos políticos. Es por eso que el presidente de la UDI, Javier Macaya, senador, ha señalado que prefiere postergar cerrar este acuerdo el mes de noviembre si es que se repiten los mismos errores y las mismas propuestas establecidas en el proceso fracasado, proceso, señala, anterior, que concluyó con la derrota de la prueba el 4 de septiembre. Nosotros tenemos un compromiso en esta materia, lo sostenemos, pero hay que hacer las cosas bien. Y si te tienes que tomar un poco más de tiempo para hacer las cosas bien, nosotros no lo descartamos. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo, pero eso depende más hoy día de la capacidad de darse cuenta por parte del oficialismo, por parte de la izquierda, que pretende repetir exactamente el mismo ejercicio que fracasó en el proceso anterior. O sea, si eso se mantiene de esa manera, yo no tengo ninguna duda que nos vamos a demorar más. Sin embargo, esta extensión en el proceso, que se ha dilatado por varios meses, es mirada con preocupación de parte del Ejecutivo, así lo señaló la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien afirma que es importante apresurar el tranco para poder darle certeza a la ciudadanía y abocarse también a los temas más relevantes en la nación. Quiero reiterar, y en línea a lo que ha dicho el presidente, es que esperamos que esto sea más temprano que tarde, porque ya ha pasado bastante tiempo y la ciudadanía espera también tener certezas sobre los caminos que vamos a seguir como país, los pasos adelante y los tiempos en que nos va a llevar esos desafíos como país. Estas expresiones de la vocera Camila Vallejo son reacción también de lo que ha acusado el oficialismo de parte de Chile Vamos, de la oposición, en función de que no ha logrado entregar una propuesta concreta, tampoco ha podido conciliar algunos acuerdos. Por ejemplo, prueba de ello es que de 99 miembros, o de 100 miembros, que era la propuesta inicial del oficialismo, solamente se ha podido en 8 días rebajar a 99, considerando que el gran conflicto, Rodrigo, auditores televidentes, es que este órgano constituyente, llamado a entregar este borrador, esta propuesta que va a ser eventualmente plebiscitada, tiene la definición de que mientras Chile Vamos plantea que sean 50 miembros, todavía sostiene el oficialismo que sean 100, por lo cual aún hay harto trecho, harto camino que recorrer para lograr finalmente un consenso, Rodrigo. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. Todas las noticias, política, economía, salud, deportes y el mundo. Aquí y ahora. Bien, vamos a seguir hablando de política. Se ha generado toda una polémica ya en el Congreso Nacional debido a un acuerdo que han anunciado partidos de Chile Vamos particularmente, en el que habrían llegado justamente a este acuerdo para censurar a 13 comisiones en la Cámara Baja. Nos va a contar todos los detalles Óscar Cáceres, que ya está en contacto con nosotros. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, muy buenas tardes también a nuestros auditores, televidentes en todo el país. Cuando hay una amenaza que comienza a concretarse por parte de los partidos de Chile Vamos en virtud de establecer un proceso de censura a 13 comisiones de la Cámara de Diputados y Diputadas. No solamente eso, también van por la censura a la presidencia que encabeza Vlado Mirosevic. La semana pasada, en el marco de la discusión del presupuesto de la Nación, que se tramitó en la Cámara y que ahora se está tramitando en el Senado, ya Vlado Mirosevic recibió 5 advertencias, amenazas respecto de que podría ser censurado por la mala conducción que dicen ha tenido desde que asumió como presidente de la corporación. Sin embargo, ayer las bancadas de Chile Vamos y la jefa de bancada del Partido de la Gente, y esto es importante consignarlo porque no está claro
que sea el Partido de la Gente como grupo, como bloque, el que vaya a tomar la decisión de censurar a las comisiones. Y hoy día se ha puesto en evidencia nuevamente que en el Partido de la Gente la situación está absolutamente dividida y quebrada. Pero ayer la bancada de Chile Vamos anunciaba la censura de las 13 comisiones legislativas, al menos donde hasta ahora están siendo gobernadas y regidas por la centro izquierda, por el actual oficialismo, y en el marco de un acuerdo administrativo que ha sido difícil de mantener. El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Andrés Lonton, explicaba que hoy día se requieren contrapesos en la Cámara y que efectivamente la búsqueda de las presidencias de las comisiones les va a ayudar a facilitar llegar a acuerdos con el gobierno. Esta es parte de la estrategia que Andrés Lonton señala como objetivo primario para censurar las comisiones y lograr quedarse con las presidencias por parte de Chile Vamos, en apoyo de otros grupos de bancadas que están hoy día divididas en la Cámara. Y claramente que la voluntad que nosotros tenemos no va en el sentido de querer censurar, porque sí, a nosotros nos encantaría llegar a un amplio acuerdo donde todos tengamos la oportunidad de poder presidir las comisiones. Y en ese sentido nosotros no hemos visto mayor respuesta respecto a esa propuesta. Por lo tanto, si es que obviamente eso no se concreta, nosotros vamos a proceder a ocupar las presidencias de las distintas comisiones. Claro, ahí Andrés Lonton va delineando el objetivo que tiene Renovación Nacional con el respaldo de la bancada de la UDI y al menos lo que ha sostenido la jefa de bancada del Partido de la Gente, Giovanna Ahumada, que en esto se entiende, actúa en acuerdo con el diputado Víctor Trino y el diputado Arroyo. Sin embargo, hay otros parlamentarios del PDG que no están en esta ecuación. Pero el diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, también se refirió a la posibilidad de censura al presidente de la Cámara, Vlado Milosevic. Según la afirmación de Johannes Kaiser, la idea de censurar a Vlado Milosevic no está del todo claro. Sin embargo, llamó a que el presidente de la Cámara le dé adecuadas garantías a todos los sectores respecto de tramitar los proyectos de ley que son de interés de los distintos sectores políticos. Una mesa, en tanto sea neutral y haga su trabajo como corresponde, no tiene por qué ser censurada en ese sentido. Pero nosotros, por supuesto, que estamos buscando poder poner nuestras iniciativas legales en tabla. Es decir, en tanto el diputado Milosevic sea ecuánime, coloque nuestras iniciativas en tabla, yo no veo la razón por la cual habría necesariamente que censurarlo en el corto plazo. Si eso no es así, evidentemente que cambia la constelación. Diputado Kaiser, quiero preguntarle por... Donde se instala la tensión nuevamente es en la bancada del Partido de la Gente, tal como lo señalaba. Hoy habló el diputado Gaspar Rivas junto con el diputado Rubén Oyarzo, que forman parte de la disidencia a la jefatura de bancada que encabeza Giovanna Ahumada. Giovanna Ahumada, quien ayer señalaba que están disponibles para censurar 13 comisiones de la Cámara. Hoy día el diputado Gaspar Rivas fue bien crítico respecto de la conducción de Giovanna Ahumada y sostuvo que hoy día el Partido de la Gente, que era un partido llamado a estar en el centro político, se está inclinando hacia la derecha, y lamenta el diputado Gaspar Rivas que, al menos desde el punto de vista de la bancada, se esté planteando actuaciones como las censuras sin ninguna razón de fondo, más allá del mero hecho de quedarse con comisiones, una disputa por el poder que critica fuertemente el diputado Gaspar Rivas por la región de Valparaíso. Un partido que nació en contra, luchar, valga la redundancia, contra las malas viejas prácticas de la política, antes de cumplir un año ya está instalado con una de las peores malas viejas prácticas de la política, como es el maniobreo político y este tipo de situaciones que son inaceptables. En la misma línea se manifestó otro diputado del Partido de la Gente, en este caso el diputado Rubén Oyarzo, quien fue más allá y aseguró que todo esto se trata de una manipulación del diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro. Señala el diputado Rubén Oyarzo que hoy día el diputado Castro de RN está actuando como el verdadero jefe de bancada del Partido de la Gente y que está manipulando de alguna manera a Giovanna Ahumada, a Víctor Pino, que son el jefe y subjefe de la bancada de diputados del PDG. Agrega el diputado Rubén Oyarzo que al menos él no será parte de las censuras a las comisiones tal como ha planteado su jefatura de bancada. No me hago parte de las censuras de las mesas porque no corresponden, son malas prácticas,
Se supone que nosotros como Partido de la Gente veníamos a cambiar la forma de política y lamentablemente estamos viendo prácticas antiguas de la mala política y nosotros no vamos a ser parte de ese juego. Así está la cosa. Lo concreto es que durante las próximas horas va a procederse a la votación de la censura que ya fue presentada en contra del diputado Daniel Manucheri del Partido Socialista en la Comisión de Economía. Daniel Manucheri está perdido desde el punto de vista de los votos. La oposición, Chile Vamos, junto con el diputado Víctor Pino, forman parte de la Comisión de Economía, tienen los votos para censurarlo y sería el primer caso de censura, mientras que ya hay ciertas amenazas. Hay intentos de que al menos pasarle la cuenta a la derecha por esta iniciativa y habrían intenciones, negociaciones que encabezaría el diputado Alexis Sepúlveda del Partido Radical junto con Marcos Vilavaca del Partido Socialista para buscar un acuerdo más amplio con la derecha para destrabar este conflicto que se está generando al interior de la Cámara de Diputados y Diputadas. Óscar Cáceres, muchas gracias por este reporte. Nos mantenemos en contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora, deportes. Están los ojos puestos en el Mundial de Qatar 2022. La atención también de todo el mundo está puesta, por cierto, en el partido que protagonizó hoy Argentina, el grupo liderado por Lionel Messi, que volvió a hacer noticia, pero no por un buen resultado esta vez. Perdió ante Arabia Saudita por 2-1. Sin duda un resultado que llamó mucho la atención de todo el mundo, pero entendemos que hay distintos antecedentes de que esto podría haber ocurrido varios años antes. Nos va a contar, nos va a explicar también esta historia uno que de verdad sabe. Julio Salviat, Premio Nacional de Periodismo en la presentación de los deportes del Ágora.net. ¿Cómo le va, don Julio? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes, señores auditores. Sí, el mundo quedó conmovido con lo que sucedió esta mañana en Qatar. La victoria de Arabia Saudita sobre Argentina ya quedó inscrita en 2 jugadas puntuales, nos hacen 2 goles, Mirar entrando por la izquierda sobre todo, y bueno, el análisis. Disculpe, ahora sí, escuchamos, estábamos adelantando un poquito ahí, pero dele nomás, don Julio. Estamos adelantando, bueno, un poquito, me esperan un poquito para dar la introducción. Que queda inscrita dentro de las grandes sorpresas de la historia de los mundiales. Y esto es similar a lo que sucedió en 1950, por ejemplo, cuando Inglaterra perdió con Estados Unidos. La gran potencia del mundo contra un equipo rejuntado de latinos que participó en ese mundial de Brasil. O como la victoria de Argelia sobre Alemania en el Campeonato Mundial de España 82, absolutamente inesperada. Aquí jugaba un favorito para ganar la Copa Mundial contra un posible y dudoso clasificado para una segunda ronda. Esos eran los antecedentes que había entre Argentina y Arabia Saudita. Y a los 10 minutos de juego parecía que todo se encaminaba hacia lo lógico. Un penal cobrado a favor de Argentina fue ejecutado magníficamente por Lionel Messi, o sea, empezaba todo como estaba previsto. Messi, figuraza de este mundial, Argentina paseándose frente a los pobres árabes sauditas. Y en el segundo tiempo, bueno, pudo ser mayor la diferencia del primer tiempo, porque Argentina fue siempre superior. Varias situaciones de inteligencia de los sauditas para dejar en posición adelantada a los atacantes argentinos. Les anularon varias jugadas que terminaron en gol y que fueron anuladas. Pero el segundo tiempo, en 3-4 minutos, Arabia Saudita anotó 2 goles absolutamente inesperados y todos los esfuerzos que hizo Argentina después no fueron suficientes. En Argentina el llanto es generalizado. Y los jugadores argentinos así, ahora sí que vamos con Messi, también quedaron desolados, pero ya repuestos en el camarín, en la conferencia de prensa, Messi vio algunos signos de optimismo.
Porque que este grupo no pasa por una situación de esta manera, de una derrota y de estar obligado. Y bueno, pensar en lo que viene y preparar bien lo mejor. Fideo decía, no éramos los mejores ni ahora somos los peores. En pos de, yo le decía, mucha gente madrugó en Argentina, mucha gente vino a alentar acá. ¿Qué se le puede llegar a decir a...? Nada, que confíe, obviamente es un golpe muy duro para todos, para la gente, para nosotros, porque no esperábamos arrancar de esta manera, pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado y vamos a ir a buscar los dos partidos, dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados, pero ya hemos jugado partidos de esta característica y lo vamos a ir a hacer bien. Ahí está, tiene ilusiones, tiene esperanza y es posible, porque no, si Argentina sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo, pero va a tener dos rivales complicados, muy complicados. Uno es cuando va a tener que jugar con Polonia y con México. Rivales difíciles, de todas maneras, más difíciles ahora. El que tuvo que dar muchas explicaciones fue el entrenador. Scaloni, qué sé yo, que había llevado a la selección argentina por una senda muy victoriosa, llevaba 36 partidos sin perder, había sido campeón de la Copa América. Por eso era tan favorito a Argentina. Tuvo que contar. ¿Por qué perdió Argentina, señor Scaloni? En dos jugadas puntuales no nos hacen dos goles, similar entrando por la izquierda sobre todo. Y bueno, el análisis creo que más frío lo haremos mañana, pero en caliente te puedo decir que tenemos dos partidos, tenemos que ganarlos y que no queda otra. El margen de error se achicó. Se acabó el margen de error. Ahora, en lo que anunciaba Rodrigo, esta no es una situación nueva de Argentina. 5 veces antes, en 5 mundiales, perdió su partido debut. En algunos se repuso, en otros quedó hundido definitivamente. Fíjense, en 1934, Mundial de Italia, pierde con Suecia 3-2. Y esa derrota fue definitiva porque era partido de vida o muerte. Es decir, había clasificación o eliminación. Así que Argentina quedó inmediatamente eliminado del Campeonato Mundial de Italia 1934. Después, en el Mundial de Suecia en 1958, perdió con Alemania Federal. Perdió 3-1. Le fue muy mal en ese mundial. Después perdió 6-1 con Checoslovaquia. Es decir, los argentinos quedaron muertos. También en ese tiempo se sentían los mejores del mundo y recibieron 2 bofetadas tremendas que los dejaron muy complicados. En Alemania 74 debutó frente a Polonia y perdió 3-2. Ahora tienen la posibilidad de quitarse con los polacos en unos días más. En España 82 se estrenó contra Bélgica y perdió 1-0. Y tal vez el momento más recordado, más moderno, por llamarlo así, y que hay mucha gente que lo recuerda, es la derrota de 1-0 con Camerún en el Mundial de Italia. Entonces ya esta es la 6ª vez que le ocurre que pierde en el debut. Y lo curioso es que Argentina normalmente en su debut no juega bien. Tiene solamente 2 resultados holgados en toda su historia. Uno contra Corea del Sur en México 86, que ganó 3-1, y otro en el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando derrotó por 4-0 a Grecia. Todos los demás fueron por una diferencia mínima y muchos 1-0. El antecedente de este Mundial también es interesante. Empató 1-1 con Islandia en su debut del Campeonato Mundial el de 2018. Entonces es más o menos lógico, se ajusta un poco a la historia lo que sucedió hoy, a pesar de toda esta gran sorpresa que se ha dado. Bueno, estamos
enfermos del Mundial y vamos a seguir enfermos durante casi un mes. Son 4 partidos diarios. Claro. Bueno, esto ayer ya hubo resultados interesantes, ¿no, Rodrigo? Y a propósito, don Julio, ya terminó el primer tiempo entre México y Polonia. No se hacen ningún daño hasta el momento allá en Doha en el marco de este Mundial de Qatar 2022. Claro, se está disputando ese partido. El primer tiempo están en el descanso y posteriormente viene el de Francia con Australia, el 4º partido del día. Ayer les contaba, Inglaterra metió 6-2 a Irán sin que su gran artillero, Harry Kane, metiera goles. O sea, falta todavía que funcione. ¿Qué va a hacer con Bien, estamos tratando de mejorar la conexión con don Julio. No lo escuchamos por alguna razón que desconocemos, pero estamos ahí comentando lo que está sucediendo en el Mundial. Ahora sí, don Julio, para que vamos cerrando la presentación de los deportes. Lo escuchamos perfectamente. Sí, les cuento que hoy día Dinamarca empató con Túnez 0-0. Están igualando sin goles también México con Polonia. Y culmina esto con Francia y Australia. Francia, campeón del mundo. Buen partido somos ese, ¿eh? Sí, hay tradición también que campeón del mundo que queda eliminado. Claro, está esa maldición que teme Francia en este momento. Y mañana, claro, esa es la preocupación que tiene. Y mañana, Marruecos con Croacia, Alemania con Japón, España con Costa Rica y Bélgica con Canadá. Les adelanto algo que seguramente va a ser comentado en la tribuna. Están muy enojados los argentinos con Lionel Messi. No por lo discreto, mediocre que jugó hoy, sino por un contrato que firmó con Arabia Saudita, con el Reino de Arabia Saudita, para apoyar su turismo. Se habla de que es un contrato con 9 ceros, es decir, $1.000 millones para promover el turismo en Arabia Saudita. Miren la coincidencia, con el equipo con el que hoy día jugó, más o menos nomás, y con el que perdió. Así que ahí hay un temita que seguramente va a ser analizado en la tribuna y que vale la pena escuchar. Vamos a ver qué tipo de análisis resiste aquella situación. Muchas gracias, don Julio, por la presentación de los deportes del Ágora.net. Nos mantenemos atentos a todo lo que suceda en este Mundial de Qatar 2022. Por el momento, reiteramos, México y Polonia no se hacen daño en el marco de este partido, el tercer partido, si no mal entiendo, de esta jornada. Nos vemos más tarde, don Julio. Que tenga muy buenas tardes. Buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Seguimos avanzando en las noticias. Padres de niños fallecidos por negligencia llegaron hasta el Congreso Nacional para solicitar apoyo en agravar las penas en estos casos. Nos informa Mariana Caroca. Buenas tardes. Según datos de la Superintendencia de Salud, en los últimos 7 años hubo más de 7.000 causas de solicitudes de mediación, principalmente por cirugías estéticas, concentrando un 63% en la región metropolitana, seguida por... Bien, estamos... Ahora sí, Mariana, te escuchamos perfectamente. Sí, hay diputados que piden urgencia de proyectos sobre negligencias médicas en el Congreso para hacerle justicia a sus familias. Está una de las solicitudes, se vio envuelta por la visita también de padres hoy al Parlamento. Una de ellas, Stephanie Soto, madre de Martín Reynoso, un pequeño que murió por complicaciones respiratorias con diagnóstico de neumonía complicada y un shock séptico en el Hospital de los Andes. Y nos entrega la auditoría pasados 2 años. Y ahora hace poco nos entregaron el sumario administrativo, casi ya completando 3 años después del fallecimiento de Martín, en lo cual habían 5 médicos involucrados. Y de los 5 médicos, solamente uno sale que arroja con acusación por negligencia médica. Y resulta que ese médico del cual fueron acusados ya no se encuentra ejerciendo en el hospital. ¿Y qué pasó con los otros médicos? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Qué pasa con los otros?
El diputado y presidente de la Comisión de Salud, Tomás Lago Marcino, señaló su respaldo a las familias quienes levantan una bandera de miles de pacientes que han pasado por este mismo camino de la negligencia. Empatizar y sensibilizar completamente con las dos familias que están aquí presentes. Que ellos el día de hoy levantan una bandera, probablemente de miles o cientos de miles de pacientes que no tienen la oportunidad de estar aquí en el Congreso Nacional hablando de sus causas, de sus casos, o que no tienen la oportunidad de ser acompañados por un parlamentario que justamente empuje el obtenimiento o la llegada a la verdad tan anhelada y, por cierto, también a la justicia. Palabras del diputado y presidente de la Comisión de Salud, Tomás Lago Marcino. Lo que se espera es avanzar en este proyecto que dispone como obligatoria la realización de una investigación sumaria ante reclamos por eventuales daños ocasionados por negligencia médica en la Comisión de Constitución. Mariana Caroca, aquí y ahora. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante. Y la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se pronunció sobre la denuncia por no aplicación de la ley Aula Segura en los liceos. La ministra vocera de la Corte Suprema enfatizó que las normas, pese a los problemas de su ejecución, deben cumplirse. Nos informa Rafael Martínez. La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue consultada esta jornada por la polémica surgida ante la denuncia en contra de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, a quienes de la oposición acusan de no aplicar la ley Aula Segura promulgada en 2018, cuyo objetivo era enfrentar la violencia estudiantil. Al respecto, la ministra Vivanco expresó que las leyes, más allá de sus problemas de ejecución y la necesidad eventualmente de reformarse, deben ser aplicadas mientras estén en vigencia. El tema de las leyes y su operatividad o cuán útiles son las leyes a fin de resolver el problema es un tema que no puede transformarse en una excusa para que finalmente los problemas no se resuelvan. Bueno, es que hay malas leyes. Bueno, si hay malas leyes hay que modificarlas. Las leyes están para cumplirse, no están para descartarse. Desde la mirada del magisterio, el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Carlos Díaz, criticó la ley Aula Segura, asegurando que ha fracasado absolutamente, pues no ha permitido asegurar el fin de la violencia en los establecimientos educacionales. Aquí Aula Segura ha fracasado absolutamente. Prueba de ello es que tenemos todavía la violencia que supuestamente Aula Segura iba a resolver en su momento. Y el tema central, desde nuestra perspectiva, tiene que ver fundamentalmente con que aquí no se ha tomado en consideración la opinión de las comunidades respecto de cómo resolver las problemáticas, pero por sobre todo acudiendo fundamentalmente a los reglamentos internos de convivencia escolar. Tanto de Renovación Nacional como de la UDI ha habido una arremetida en contra de la máxima autoridad de Santiago, a quienes se acusan que no ha cumplido la ley Aula Segura, señalando que la Fiscalía la debe citar a declarar a partir de los dichos del rector del INBA, quien acusa que efectivamente fue oficiado para que no aplicara esta normativa. Además, también hay un oficio al Contralor Jorge Bermúdez para que se pronuncie sobre el caso y pueda también establecer responsabilidades por parte de la jefa comunal capitalina. Rafael Martínez, aquí y ahora. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Son las 13 horas con 58 minutos. Vamos a dejar hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por acompañarnos a través de las 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación, que hasta ahora se unen desde Arica y hasta Punta Arenas para llevar hasta ustedes las noticias más importantes de esta jornada. Gracias por acompañarnos también en el 15.2 y en el 15.3 de la televisión digital en Santiago y en el 38.2 de Punta Arenas, además del 670 de BTR. Recuerde que todos los contenidos están disponibles en @veritascapitur y en aquillahora.cl. Nos reencontramos más adelante, Dios mediante. Que tenga muy buenas tardes. Las noticias que de verdad importan, aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.